provisto nuevamente de la lámpara de Diógenes. Busca maniática al hombre, aquel que fue la admiración de los dioses. Esto es una aula, a un lugar reservado. Es un pórtico, adéntrate conmigo. Buscamos a aquellos que les interese el misterio, aquellos que quieran ir de lo simple y perecedero a lo eterno y divino. El tema hace referencia a lo que es el tiempo ese de Navidad. Estuvimos hablando referente a los símbolos, referente a la importancia de los adornos, las estrellas y demás. Sin embargo, el tema central es el que quedaba pendiente. Es realmente a qué hace referencia el nacimiento. ¿Quién nace? ¿Qué es esa necesidad? ¿Existió realmente un nacimiento histórico? ¿Es simplemente un elemento mítico? ¿Es algo que la divinidad tenía previsto, encarnar en la tierra en cuerpo humano? ¿Qué hay detrás de esto? Es decir, cuando se habla de adorar al niño, ¿existe ese niño? ¿Existe un niño Dios? ¿Es un niño externo? ¿Es un niño interno? ¿Existe realmente el poder de encarnación de Dios en la tierra? Es para hablar del tema en concreto de qué es lo que nace, qué es lo que celebramos en la Navidad. ¿Quién es este niño Dios? ¿Dónde se gesta? ¿Cómo se gesta? Todo lo que hace referencia a él. Entonces aquí sería hablar sobre la venida del Salvador, que es lo que representa el nombre Emmanuel, Dios en nosotros. Realmente, ¿qué es lo que estamos celebrando en estos días? ¿Hay alguien que se preste a hablarnos al respecto? Está aquí el amigo, está él. No le podíamos dejar a él sin su ración. No, sonríe y él está aquí, lleva todo el tiempo aquí. Ha dejado paso al otro ser. Y hay seres también, pero no se acercan, por lo tanto. Vamos a hablar de Dios y de la encarnación de Dios en la tierra. ¿Es simplemente un mito, es una idea, es un futuro, una realidad en el pasado, lo es en el presente? ¿Quién es ese niño que celebramos su llegada? Está él contesta. Dice que es una realidad del pasado, prácticamente desde el tiempo primero del hombre. Dice que era la promesa hecha de la propia divinidad para el rescate de sus criaturas. Dice que esto fue algo antiguo y dice que a lo largo de los tiempos se han representado en diferentes culturas o religiones, pero dice que es una promesa real. Dice que sí, dice que ha habido un nacimiento histórico. Dice que todo lo que lo enmaraña, habla de detalles en su nacimiento. Dice que no es importante si es literal o no. Dice que lo que sí es importante es el nacimiento de este Dios en el mundo de carne, en los hombres. Dice que era necesario que fuera así para que él pudiera dar paso a otros seres humanos en esa transformación. Dice que el nacimiento de esta criatura ha de ser gestada en nuestro interior. Es decir, hay la voluntad implícita de que Dios nazca en la tierra. ¿Cómo Dios determina nacer aquí en la tierra entre humanos? Dice que Dios es el Padre, Madre de todos los lugares creados, de todo lo creado. Dice que el hecho de que Él decida instalarse en el interior de la misma tierra como un ser humano más y sencillo, no es para experimentar las dificultades que tiene el ser humano en esa transformación, sino para impulsar. Y dice que necesitan un referente. Él vino al mundo físico como un referente real. Dice que aún puede ser real si cada criatura es capaz de nacer o de dejar nacer a la propia divinidad. Dice que no es un concepto que muchos creen y que cuando han pasado estas fechas olvidan. Dice que es un proceso laborioso y constante hasta que esta criatura divina se ha formado del todo. ¿Se vendría a referir al conocido o llamado segundo nacimiento, el nacimiento en el espíritu? Dice que sí. ¿Cómo se lleva a cabo este proceso? Primero habría que gestarlo para luego dejarlo nacer desde nuestra mentalidad limitada. Dice que primero hay que limpiar el espacio para darle su aposento adecuado. Dice que después hay que
prometer dar el compromiso, la aceptación de la luz para darle, está hablando, el cobijo que necesita. Dice que es la aceptación de la simiente que llega de los cielos para que pueda instalarse en nuestro interior. Dice que ella nunca violentará, nunca entrará sin nuestro consentimiento. Dice que no es un consentimiento mental, es un consentimiento que nace desde lo más profundo de nuestro interior y no todos están dispuestos a darlo. ¿Cómo identificar esa divinidad en nosotros? Aquí se te sonríe. Dice que la divinidad dentro de nosotros, dice que la hace como a su imagen. Dice que nos transforma a su imagen. Dice que esa pequeña chispa o ese pequeño gen, y dice que es muy físico, no se trata de una alegoría de luz. Dice que es algo realmente físico, comienza como un gran pack de materia, de energía completamente pura, comienza su desarrollo. Dice que la persona tiene que, se ríe, continuamente alimentarla de afecto. Dice que el amor ha de ser amplio. Dice que no solamente debe centrarlo en la criatura que está gestando. Dice que eso le convierte en un ser completamente autista, aislado del resto. En la tradición de Navidad se habla de la gestación del niño como un proceso inmaculado. ¿Cómo es ese proceso? Dice que cuando ya se ha dado el permiso, la autorización para que esta simiente divina en forma de luz llegue y anide en nosotros, el proceso debe continuar sintiendo y apartándose de todo aquello que no es fuente de luz y afecto. Dice que Él es el hijo del afecto, Él es el amor en el estado más puro y solo puede ser alimentado de amor. Dice que si la criatura tiene la persona, el ser que lo quiere incubar en su interior, lo quiere gestar, deja resquicios a la amargura, a cualquier tipo de pensamiento o emoción o acción no adecuados, dice que le suprimirá entonces el alimento. Dice que por pura necesidad el ser humano tiene que ser amor en estado puro. Hay unos personajes que intervienen en la maternidad y en la paternidad. En la maternidad está la figura de María, que es lo que representa María, y en la paternidad tenemos también la paternidad divina de Dios, por lo cual el niño sería el hijo de Dios, pero tenemos también una paternidad suplantada que es la figura humana de José. Estos tres personajes que representan. Dice que la figura de ella, de María, dice que tiene que ver con la fuerza de la diosa elegida, con una estirpe hereditaria adecuada, ya que la criatura tenía que ser un ser humano, entre humanos. Dice que la elección de esta pareja ya fue estudiada y preparada con mimo y con mucha antelación. Dice que él depositó su semilla, habla de José, pero dio el permiso para que fuera completamente transformado el ADN, y dice que esta es la simiente divina. ¿Quiénes intervinieron para esa modificación del ADN? Dice que lo que nosotros entendemos hoy como entidades angélicas, dice que Gabriel y sus soldados fueron los encargados de depositar tan preciado bien. ¿El resultado cuál fue físicamente? Dice que fue una criatura nacida con rasgos propios de su raza, con una altura superior al resto, con una naturaleza fuerte y sólida. El símil de la persecución de los niños, de los inocentes, ¿quién ocasiona esta persecución y por qué? Es decir, cuando se siente amenazado en su trono, ¿qué es lo que representa también? Dice que literalmente tuvo conocimiento, dice que hubo seres que ya descubrieron este nacimiento. Dice que no son los magos como nosotros los interpretamos, sino que eran astrólogos y un grupo de sabios llegados de diferentes lugares de las cercanías de Israel para poder conocer a esta criatura que ellos ya sabían con anticipación
más o menos el tiempo de su nacimiento. Dice que ellos sencillamente hablaron con naturalidad está hablando de este hecho maravilloso e histórico, y lo comentaron con quien no debían. Dice que este ser que aniquiló a estas criaturas fue un hecho real, aunque no había una masacre inmensa de muchos niños. Fue una veintena de criaturas que perecieron, que siempre estuvo velado y protegido. Dice que su nacimiento y su crecimiento era ya algo necesario. Dice que estaba ya contemplado que él viviera en otros territorios para que él pudiera tener los conocimientos de otros sabios que le ayudaran poco a poco a recordar su naturaleza y manifestarla en el futuro. Pero ¿quiénes están en contra del nacimiento de Dios en la tierra? Presentando la figura de Dores como voluntad colectiva. Dice que siempre hay muchos, está hablando de entidades que han utilizado al ser humano como un elemento catalizador de su propia fuerza sin necesidad de tener que intervenir de manera directa. Dice que ellos solo tienen que tomar a aquellos que se manifiestan en la oscuridad para poder usarlos como títeres. Dice que simplemente estos seres fueron utilizados de tal forma para tratar de evitarlo. Dice que siempre ha habido fuerzas contrarias a las decisiones de la propia divinidad. Dice que la divinidad permite eso y dice que él sabe por qué, pero no puede revelarlo. Jesús de Dios encarnado pudiera expandirse por la tierra, eso quizás nos hubiera ayudado a evolucionar más rápido. ¿Por qué no se permite esta? Dice que por la misma razón en la que están a la espera de que el propio ser humano decida activarla en sí mismo sin necesidad de que le llegue como un regalo del exterior. Dice que la divinidad, Jesús, volverá, pero dice que cuando lo haga será para tomar de nuevo bajo su mando su propio reino. Dice que espera encontrar ya a sus criaturas. Bueno, nos referimos aquí a que alguien le apuntaba unos pronósticos sobre el futuro, unas palabras, que estas palabras venían a decir lo siguiente. Los desencantados se alejarán del mundo espiritual por no haber conseguido sus objetivos. Los mensajeros, videntes y canalizadores perderán la confianza y los profetas se retirarán. Será el tiempo en que los dioses volverán a la tierra. ¿Qué significan estas palabras? Bueno, dice que muchos están a la espera de entidades que les rescatarán, que les tenderán las escaleras, que les harán salir del pozo, que vendrán e impondrán un nuevo orden de luz para poder permanecer en la tierra en un estado similar. Dice que para ellos solamente anhelan los cambios que traigan un estado de sopor y de beatitud que les permita sentirse felices, pero que les condenarían a está hablando a una muerte diferente a la física. Dice que podrían ser inmortales en el plano físico, pero quedarían aniquilados, estarían muertos en el plano espiritual. Sabe que lo que está diciendo es complicado y no lo puede aclarar, no ahora, pero dice que esto es lo que esperan muchos y no llegará en el tiempo convenido. Dice que al no llegar en el tiempo convenido, aquellos que confiaban dejarán de confiar y se apartarán y volverán de nuevo a sus vidas cotidianas. Dice que incluso manifestando un rencor y una ira contra el cielo, que en lugar de depurar, de limpiar y de aligerar el envoltorio de la tierra, que es demasiado denso y no da paso a la luz con la cantidad necesaria, suficiente para el alimento de sus criaturas, lo que harían sería entorpecer aún más este paso. Dice que aquellos que vaticinaron la llegada de estos seres dejarán de ser creídos, serán arrinconados, ya no serán escuchados, aunque sus palabras sigan trayendo verdad. Dice que es el tiempo entonces en que los dioses verán ya la situación necesaria para su intervención. ¿Quiénes son esos dioses? Aquí se ríe. Dice que los dioses son los numerosos hijos de la propia divinidad, aquellos que son los creadores de los espacios físicos, de los universos. Dice que ellos vendrán y solo uno de ellos quedará al mando.
En estos días, para volvernos a centrar, nos referimos en la llegada del Hijo de Dios, pero también nos referimos a la llegada del Hijo del Hombre. ¿Qué hay de uno y qué hay de otro? ¿Qué hay de Dios y qué hay de hombre en este nacimiento? Dice que el Hijo del Hombre es aquel que nace en carne humana y no ha descubierto todavía su naturaleza divina. Dice que necesita un tiempo y una preparación. Dice que necesita de los aliados y de todos los seres que le rodean mientras él camina en su crecimiento de niño a adolescente, de adolescente a joven, de joven a un estado adulto. Dice que en ese proceso físico él está siendo continuamente atendido y ayudándole a descubrir su naturaleza. Dice que debéis saber que los milagros realizados solamente fueron realizados y no por él, sino por aquellos que le asistían, y dice que fueron solamente pedidos por la misericordia que de él emanó. Él se supone que vino a instaurar el reino de Dios en la tierra. ¿Qué había de cierto en ello? ¿Qué hubo luego de realidad? Dice que hizo lo que tenía que hacer, que fue romper. Está hablando es como si hubiera habido una puerta bloqueando el proceso. Dice que él la abrió y no está hablando con su muerte, sino con aquellos elegidos a los que inició. Dice que hubo muchos más que los 12 que representaron su séquito, su acompañamiento. Y dice que rompió con su muerte el proceso de oscuridad en la tierra. Dice que esto fue real porque es real su resurrección en otro tipo de materia distinta a la que el ser humano está acostumbrado. Dice que él lo que hizo fue hacer un proceso que hubiera o puede llegar a costar miles de años, acelerarlo en un periodo corto de 3 años de existencia. De este nacimiento ha venido una celebración que confluye con el solsticio de invierno. ¿Qué comparación, en qué símil hay Dios, el niño y el sol? Dice que todo es una sola cosa. Dice que la tierra necesita del alimento y la energía solar para poder continuar existiendo. Dice que el niño es ese sol espiritual en las criaturas que habitan la tierra para seguir existiendo. Dice que el hecho de haberlo colocado en este periodo es una manera de llamar la atención de los hombres. Dice que ellos, al relacionarlo, lo viven, lo sienten, lo intensifican en su interior, que a fin de cuentas es lo que necesitan. Los iniciados que fueron por Jesús, los apóstoles, realmente tenían el cometido de transmitir ese conocimiento que habían recibido. ¿Ha sido transmitido ese conocimiento de manera adecuada o en algún lugar del camino se ha quedado ya cortado? No, dice que se pervirtió, dice que fue transformado y fue olvidado. ¿Y hay manera de recuperarlo, este conocimiento? Él sonríe, dice que sí, pero dice que ya lo conocemos. En estos días próximos a la Navidad estamos celebrando la última semana de Adviento, en la cual se hace referencia al nombre de Emmanuel, Dios en nosotros, y a cada día se le otorga una cualidad divina. En uno será la sabiduría, en otro será el amor, en otro será la paz. ¿Qué es lo que trae consigo también esta encarnación de Dios a la tierra como cualidades? Dice que nosotros tenemos y tendemos a compartimentar todas las facetas, todos los aportes que es la propia divinidad en la tierra. Dice que al separarlas unas de otras, lo que hacemos es buscarlas, anhelarlas, solicitarlas. Dice que es la manera de hacer a Dios en pequeños espacios chiquitos para que sea más fácil asimilarle en el interior. ¿Qué representa la celebración de estos días para el común de la humanidad y la gente vinculada al cristianismo? Dice que es el resurgir de la luz, la necesidad de la luz y el ser consciente de que sin esa luz no pueden seguir existiendo. Dice que la gente anhela. Dice que es una especie como de toque en el corazón que hace que el alma clame, llame, evoque y salga de su letargo. ¿Cómo potenciar más esta celebración de forma personal? Dice que a nivel personal debemos intentar
aprovechar la corriente de afecto, de cariño que se genera en el entorno, en las calles. Dice que nos alimentemos de esa luz de colores. Dice que provoca chispitas de alegría interior. Dice que las corrientes de personas moviéndose, abrazándose, deseándose, muy buenos deseos. Dice que todo eso es como unos vapores que debemos absorber y a la vez empujar hacia afuera para que otros se bendigan con ellos. El nacimiento del niño Dios y de la figura de Jesús dio lugar a toda una religión. ¿Qué es lo que esa religión ha transmitido, quería transmitir, y qué es lo que ha quedado realmente de ella? Dice que han quedado ritos antiguos, dice que ha quedado la necesidad de amar en el mundo que no el amor en el mundo. Pero dice que lo que ha transmitido es auténtico, es una manera de caminar que es el comienzo para el cambio de una criatura en Dios. ¿Hubo un antes y un después de esta celebración inicial del nacimiento de Jesús? Dice que sí, dice que anteriormente a su llegada hubo dos seres llegados con la misma intención. Dice que ellos no tuvieron una repercusión, fueron de alguna manera prácticamente ahogados antes de poder prosperar. Dice que él fue el que tuvo en este tiempo mayor repercusión. Dice que lo que no ha sido bueno ha sido todo lo que se ha acumulado en torno a su figura. Pero dice que ya estaba previsto así, era necesario esos pasos para que pudiera tener la expansión necesaria. De otro modo hubiera también terminado saliendo del mundo como los otros dos anteriores a él. El hecho de que su nacimiento tenga lugar en Belén, en una zona determinada de la geografía del mundo, ¿tiene algo de importancia? Dice que sí. Dice que en esa zona fue donde comenzó la vida. ¿Puedes especificar un poco más? No, dice que no. Dice que es una zona, no la población de Belén, pero sí en un punto de esa zona donde comenzó la vida. Dice que está muy cercana donde estuvo allí, lo que nosotros entendemos por el paraíso. Es una zona que concentra muchas zonas sagradas, desde lo que sería la llegada un poquitito más arriba del Arca de Noé. Más cercano también es un lugar sagrado para los musulmanes. Es también un lugar que se suele decir que allí se iniciaría el Apocalipsis, el Armagedón. ¿Qué hay en toda esa zona que es tan convulsa y tan deseada? Aquí dice que él no puede revelar algo que no debe revelar. Dice que esto corresponde a unos intereses de aquellos seres que están velando por el proceso y el progreso del ser humano en la tierra. Dice que te baste saber que ese lugar es el comienzo de la vida. Dice que la vida es comienzo y final, todo es una sola cosa. Sí, matizando un poco más, ¿el hecho de que esa zona se le llame Tierra Santa es por algo determinado? Dice que sí, dice, ya te está diciendo el porqué. Quería preguntar, ¿por qué hoy en día hay tanta gente que es como si le molestase la luz y que odia la Navidad cada vez más? Dice que la luz y lo que ella provoca deja ciegos a los que no quieren abrir los ojos para ver. Dice que es normal que la referencia al afecto y al amor para los desencantados sea una agresión, pero dice que es necesario que ella se manifieste y que rompan ese bloqueo de desencanto, de desesperación, para que aprendan a amar de forma veraz, de manera real, y no a poseer. Es importante para un cristiano el pisar los lugares por donde Jesús caminó. Dice que si eso le hace sentir más en contacto con la figura crística, dice que es importante, entonces no le da esa importancia, dice que todos ya sabemos cómo debemos conectar con él. Cuando a él se le pregunta o se dice, o él mismo dice,
mi reino no es de este mundo. ¿Qué quiere decir con estas palabras, ya que el pueblo de Israel esperaba un Mesías que le viniera a liberar? Dice que cuando él habla de un reino que no procede de este mundo, es literal, es por encima del mundo, por encima de los universos. Su reino incluye al mundo y a los universos. Dice que los israelitas esperaban un Mesías salvífico que les soltara de las cadenas de los que les oprimían, pero dice que esto ellos ya a estas alturas, aun a pesar de que todavía le esperan, muchos ya han comprendido que no será de esta forma el Mesías libertador. La figura del Mesías es una figura real, es decir, se tiene que esperar a alguien que dé el toque. Dice que él prometió volver, dice que es una promesa real. Dice que no se tiene que esperar a que él llegue. Dice que él puede llegar y encontrar a sus hijos, a sus criaturas, levantadas sobre sus envolturas humanas perecederas, o bien el acercarse y tomarlas en sus manos. Dice que todo el mundo espera que el ser humano reaccione a tiempo. En estos días de la Navidad, mucha gente suele hacer propósitos personales y propósitos para la colectividad. ¿Qué se puede desear en estos días? Dice que el propósito que debe uno entregar a la divinidad es la coherencia. Dice que lo que puede uno pedir para la humanidad es la luz y el despejar las brumas para que puedan despertar a una conciencia superior. El hecho también de que se represente el nacimiento en un humilde pesebre, ¿qué vendría a significar? Dice que la sencillez del lugar elegido para nacer hace que pueda acercarse a las gentes sencillas. Dice que todo lo que él representa a veces queda distante, alejado de los más poderosos que ya han elegido. Hay una expresión en la vida de Jesús que es: yo no he venido a traer paz al mundo sino fuego, y lo que quiero es que arda. ¿Qué significaría también esta expresión? Dice que es la necesidad de que entendiesen todos aquellos que le acompañaban que su gran amor, la profundidad de su amor hacia las criaturas, no era lo único que él podía manifestar, sino también la necesidad de romper con las sombras que les tenían cercados. Dice que la espada de fuego que él traía era sencillamente para limpiar esas sombras. A la figura de Jesús se le otorga un gran conocimiento trascendente. ¿El conocimiento fue propiamente una cosa real, puntual en él, o fue un conocimiento también absorbido de las culturas anteriores y de alrededor? Dice que él fue iniciado por maestros de otras culturas que transmitieron saberes del pasado. Dice que fue alguien que habló idiomas, pero con una facilidad natural que hubiera sido de gran dificultad para otros y necesitado de muchos años. Dice que después él simplemente tuvo el acceso al conocimiento de forma directa. Son muchas las palabras que él da como referencia cuando dice: yo soy el camino y la luz, el que quiera venir en pos de mí, que coja su cruz y me siga. ¿Qué hay detrás de todas estas palabras de gran poder y de gran calado que traspasa la mente humana hasta llegar a la conciencia? Dice que cuando él hace referencia a yo soy el camino y la vida, dice que es una realidad, puesto que él cuando habla no habla de sí mismo como Jesús, sino como el Dios que debe haber en cada interior del ser humano. Dice que sólo así es posible esa transformación. Dice que cuando nos pide que carguemos las dificultades para seguir en pos de él, dice que tiene que ver con la lucha en el mundo de romper con aquellos que nos atan a un mundo que no es el que debemos vivir. Dado que esta conversación en principio la dejaríamos ya por circunstancias temporales, ¿qué último consejo nos puede dar para poder vivir más intensamente estos días de la Navidad y del nacimiento del Niño Dios, no como un tiempo histórico pasado, sino como un tiempo presente? Dice que hinchemos los pulmones y aspiremos el gozo, la alegría reinante. Dice que somos ahora una referencia para otros pueblos que sufren y no pueden vivir esa intensidad de luz y de alegría.
Dice que nos rodeemos de las criaturas menudas, de los niños, que ellos las disfrutan. Dice que no es importante si tenemos un afán consumista, solo es importante lo que es el afecto, el amor en grados inmensos, muy grandes. Tiene que haber mucho cariño. Dice que esto es la esencia real de la Navidad, más que pedir, más que dar. Vista lo visto y oído lo oído, le damos las gracias por sus palabras. Desarraigado de las masas, caminando por senderos perdidos, solitario en el desierto, aula iniciática, envuelto en las brumas de los bosques, adentrándonos en las grutas de la tierra. Ven con nosotros, inclinándonos ante lo sagrado, aula iniciática. Encendemos una tímida llama para que alumbre con la oscuridad en el conocimiento. Estás ante el umbral perpetuo, estás ante la ara sagrada, aula iniciática. En un tiempo fueron las ágoras, los fórums y las academias. Ahora el conocimiento vuelve a salir al encuentro. No descubriremos nada nuevo que no debiera saberse ya. Estás traspasando los límites de la especulación, más allá de la acumulación de datos, provisto nuevamente de la lámpara de Diógenes. Busca mediática al hombre, aquel que fue la admiración de los dioses. Esto es un aula, un lugar reservado para el conocimiento. Es un pórtico, adéntrate con que no debe traspasar en el profano. Buscamos a aquellos que les interese el misterio, aquellos que quieran ir de lo simple y perecedero a lo eterno y divino. Nuestro mensaje va dirigido al corazón, aquellos que más allá de la especulación racional saben sin saber, saben discernir de lo que es la mente condicionada. Aprender a discernir con claridad y lucidez es nuestro objetivo. Abrir un espacio para el conocimiento, para los eternos. Se abre, una vez más, la puerta a la multirealidad, a la multidimensionalidad, a la multisensibilidad. Uno puede conocer cosas que ni siquiera pudo llegar a imaginar. Uno puede ver realidades pocas veces vistas. Uno puede oír sonidos y desvelados a los oídos humanos. De vez en cuando se oye a alguien que llama al despertar, pues que estaré yo también soñando. El que tenga ojos para ver, vea. El que tenga oídos para oír, oiga. La verdad es la verdad, más allá de cualquier especulación. Conócete a ti mismo, tal como juzguemos, seremos juzgados. Es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que ver la viga dentro de nosotros, tal como es arriba es abajo, tal como es adentro es afuera. Aula iniciática, aula iniciática, aula iniciática.